recuerdo que lo tengo grabado totalmente, porque fue la época de, bueno, de las famosas frases que recordó nuestro querido Quino, de mi mamá me mima. La que más recuerdo es Suciasa esos seis sesos sosos, porque es con mi nombre. Y recuerdo perfectamente que tenía de maestra una monja muy gordita, con la carita redonda y con esa cosa acá que le ajustaba, y en el verano ella se hacía así, tenía todo esto colorado. Pero recuerdo perfectamente que a fin de año leíamos el libro Aprendo a leer con lecturas completas. O sea que tuve un excelente, a pesar del método que yo ahora lo critico, un excelente proceso de alfabetización. Es un tema complejo el de la alfabetización, que está siempre como en constante revisión, ha estado siempre sometido a debates, sigue sometido a debates, porque los viejos debates del siglo pasado renacieron, digamos, del siglo XIX, renacieron en el XX y están nuevamente ahora en el XXI. Pero bueno, digamos que en este momento tenemos más aportes desde las distintas ciencias, sobre todo de las neurociencias y anteriormente de la psicolingüística, para fundar una base seria para el proceso de alfabetización. Me gustaría recordar que este año se cumple el aniversario de Pablo Freire, que hizo tanto en favor de la alfabetización y que estuvo tanto tiempo prohibido en nuestro país, y fue el primero que tuvo en cuenta, en América Latina particularmente, que la alfabetización tenía que ser una alfabetización situada. O sea, que la persona tiene que estar y conocer su propio ámbito, y para eso el maestro también debe estar dentro de ese ámbito, recoger la cultura del niño que tiene en su clase, valorar las diversidades de sus alumnos para poder ofrecerles a cada uno de ellos un tránsito más fácil hacia el aprendizaje de la lengua escrita, ¿no? Y en este momento, el otro día leí un artículo de un diario español donde un profesor valenciano jubilado le preguntaban qué consideraba imprescindible o qué bagaje consideraba imprescindible para el siglo XXI, y él ponía como premisas básicas aprender a leer, aprender a escribir y aprender a pensar. Aprender a pensar para vivir en comunidad, en una comunidad abierta, en una comunidad que acepte la diversidad, que incluya y no excluya, que trabaje en favor de la paz y de la democracia, que forme un ciudadano crítico, y eso es la alfabetización. No, eso sería como el nivel el nivel básico de la alfabetización. Yo, además de todo esto que he hecho en la Facultad de Educación, dirigí el Plan Nacional de Alfabetización en la época de Alfonsín, entre 1983 y 1989, y allí aprendí cosas en la práctica que nunca me habían enseñado en mis estudios universitarios. Por ejemplo, que una persona solo puede aprender a leer y no a escribir, porque escribir es más complejo, y entonces aprendes ahí que la lectura y la escritura, que lo vino a demostrar después la psicolingüística y ahora las neurociencias, son procesos totalmente diferenciados. Por eso hemos desterrado el término lectoescritura, porque un niño puede aprender, o un adulto aprender a leer y después aprender a escribir, o a la inversa. Generalmente lo más fácil es aprender a leer. Muchos chicos llegan a la escuela sabiendo leer por sí mismos, porque estuvieron en un ambiente altamente alfabetizado, porque sus papás interactuaron con ellos, porque le mostraban los carteles, porque leían libros juntos y le mostraba dónde había dibujos, dónde había letras, dónde había números. Y otros que llegan a la escuela sin ningún saber. Pero el logro del código, la relación fonema-grafema, que es lo que te permite a vos
poder interpretar, decodificar un texto y codificarlo para escribir, es el proceso básico. A partir de eso hay que trabajar para que leer sea comprender, interpretar, leer el mundo, leer tu realidad con un sentido crítico, escribir no sea escribir mi mamá me mima o las que están ahora, no es eso. Escribir es escribir lo que vos, darle voz a tu mente, escribir lo que vos pensás, lo que vos querés decir, lo que vos querés comunicar. Eso es escribir. Tiene algo que ver y es algo pendiente de solucionar. Yo acabo de terminar un libro que me ha parecido fascinante, que es, se llama Lector, vuelve a casa. Y que el subtítulo, diríamos así, trata sobre lo que ha afectado a la mente los medios tecnológicos como la computadora, el teléfono, las tablets, etc. Es de una alfabetizadora y neurocientífica de Estados Unidos, Marianne Wolf. Este libro es del 2020 y ella analiza cómo en la actualidad se ha perdido el sentido de la lectura profunda. Algo que ya se venía denunciando desde antes, porque yo recuerdo cuando estudiaba que Pedro Salinas, que es un destacado poeta español, en 1948 advertía su preocupación porque él consideraba que en el mundo había lectores y leedores. Los lectores eran los que hacían una interpretación crítica de un texto y lo transformaban con sus propios conocimientos. Y los leedores, estos que hacen una lectura superficial. En la actualidad, esta lectura superficial, los de las neurociencias lo denominan lectura del saltamonte, porque nosotros vamos picoteando cuando estamos en la computadora, de un texto a otro, atendemos el celular, vemos una propaganda, o sea, no estás concentrado. Y eso, según Marianne Wolf, impide que se forme un circuito de lectura profunda en nuestro cerebro. Y bueno, esto también implica que en la enseñanza de estas nuevas generaciones tiene que hacerse hincapié en la influencia de estos medios digitales. Entonces, hay lo que llaman un cerebro disperso y un cerebro lector. Nuestros niños tienen un cerebro disperso porque están acostumbrados a saltar de un lugar a otro. Entonces lo que hay que lograr cuando uno está trabajando con ellos es la concentración por el espacio de tiempo que sea para que logren comprender lo que están haciendo, lo que sea, ya sea una tarea de lengua, de matemática, de ciencias, lo que sea. Parte de la UNCUYO es mi vida. Yo he trabajado, tuve mucha trayectoria antes en escuelas, cuando apenas me recibí, cuando era muy joven, en escuelas de nivel medio. Y como te dije, la experiencia, el plan de alfabetización que cambió mi vida. O sea, para mí el trabajo que cambió mi vida fue ese. Pero ese cambio me hizo entrar en la universidad para poder seguir con estos estudios. Y desde entonces le he dedicado mi vida a la UNCUYO, de la cual me siento muy orgullosa, aunque por allí haga críticas, porque tengo un espíritu crítico, me he formado de esa manera, no puedo ser incoherente con lo que yo estoy diciendo que hay que formar, pero bueno, he sido 4 veces consejera superior, 9 años secretaria académica, directora del Instituto de Lectura y Escritura, o sea, he desempeñado todos los cargos en esta universidad de la cual me siento orgullosa de pertenecer.